Es razonable que la ciudadanía, después de tanto tiempo de sentir desamparo, tenga altas expectativas de cambio. Y lo que yo les puedo decir a quienes nos están escuchando es que para que esos cambios sean sustentables y sostenibles en el tiempo, no podemos tomar atajos. Y yo sé de que hay una ansiedad y un deseo de que las cosas se solucionen lo más rápido posible, y estamos trabajando con ese sentido de urgencia. Pero los grandes problemas y la fractura social que tiene nuestro país no se soluciona de la noche a la mañana, y en ese sentido yo estoy firme en el timón, más allá de las tempestades que nos toca afrontar para poder llegar a puerto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Venimos de una larga, intensa, interesante entrevista al presidente de la República, que naturalmente aprovecharemos de analizar y comentar con nuestros invitados del primer panel, a quienes paso a saludar de inmediato. Gonzalo Winter, diputado, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gloria de la Fuente, cientista política, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Catherine Martorell, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo mismo que Jaime Belolio. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Catherine Martorell, ¿pudo escuchar al presidente o al menos parte de la entrevista? ¿Con qué sensación se queda en estos 50 días de mandato del presidente Boric? Ya me quedo primero con una entrevista donde él dice la instalación se acabó, y que llama a sus ministros a ponerle un sentido de urgencia a su trabajo. Sí me pareció que muchos lugares comunes, me hubiese gustado un poquito más de firmeza, sobre todo en el tema de la Araucanía, por ejemplo. Deme un segundito porque me dicen que tiene un pequeño problema en su micrófono, voy a volver con usted porque esto es televisión de verdad y en vivo. Gloria de la Fuente. Sí, mira, me quedé con una buena sensación en general. Primero, yo creo que no es un misterio que el país atraviesa por una situación compleja, hay una cierta tensión asociada, por supuesto, a la situación misma de la convención y lo que va a ocurrir en las próximas semanas, a la situación en general que ha habido de violencia. Hoy día mismo, a propósito de la marcha, hubo una situación. Y yo creo que en esos momentos que son complejos para los países uno necesita liderazgos ponderados. Y lo que yo creo que vimos hoy día fue un presidente ponderado, explicando las distintas situaciones. Por supuesto, no es un misterio que no ha sido fácil, pero vamos, estamos en 50 días recién. Entonces yo creo Con esa que sensación se queda de lo global. Sí, así Gonzalo es. Winter, que lo vi ahí, estaba a la salida del estudio, usted es muy cercano a él, se saludó con él, pero verlo desde esta perspectiva, ¿con qué sensación se queda? Yo me quedo con una sensación positiva de un presidente que enfrenta de manera muy honesta y muy firme situaciones de un país que está muy complicado, por situaciones que exceden, por supuesto, al anterior y al anterior gobierno aún, porque algunas tienen que ver con crisis de otros países, tienen que ver con el mundo, tienen que ver con las guerras. Algunas sí son propias de nuestra política, pero un país que está en una situación muy compleja, lo que vimos hoy día en Estación Central, excede a este y al anterior gobierno, pero un presidente que es muy sincero con la ciudadanía y que también muestra una prudencia al enfrentar los temas que creo que nos hace bien. Catherine, ahora sí puede retomar, disculpe. Bueno, lo bueno y lo malo. Lo bueno, me quedo con un presidente que llama y establece un sentido de urgencia y que dice ya este periodo de instalación se acabó. Y me parece que estaba bueno ya. Y lo malo, sí sentí que muchos lugares comunes me hubiese gustado algunos puntos más concretos, sobre todo respecto a la situación de la Araucanía, de la delincuencia, de las reformas. Si bien estamos diciendo, estamos trabajando, estamos abriendo diálogo, hay cosas que me gustaría haber visto quizás desde el día 1. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, reforma carabineros, reforma pensiones, reformas que eran promesas de campaña y que uno esperaría que desde el día 1 ya se hubiesen presentado, no estos periodos de diálogo. O sea, creo que ese sentido de urgencia que él dice y que es lo que más destaco, ojalá lo podamos ver a partir de la próxima semana. Jaime Belolio, ¿con qué opinión se queda? ¿O con qué sensación se queda? A ver, yo creo mezclarlo también con la entrevista que sale el día de hoy en el diario La Tercera, que se parecen un poco además en parte de los contenidos y parte de las respuestas, obviamente, ¿no? Porque fueron hechos muy cerca una de la otra. Es la misma persona. Y es la misma persona, obviamente, claro. con un par de días de diferencia. Entonces, eso es lo mismo en estos mismos obviamente días, está además diciendo las mismas cosas. Sería grave que... La primera es que, como él dijo en la entrevista escrita, está habitando el cargo. Y eso se nota que está más empoderado en eso mismo, que está más aplomado en habitar ese mismo cargo. Sin embargo, hay algunos puntos que a mí me parece que son un poco críticos. El primero de ellos es esta
este problema de no poder hablar sobre la propiedad de los fondos de pensiones. Y entonces hablar del derecho a las pensiones en el futuro, y no estoy diciendo en boca de él de que se vayan a expropiar los fondos, no, él ha dicho que no. El problema es que de ahí tiene que seguirse lo que haga su coalición, tanto en el Parlamento como en la Constituyente. Y en la Constituyente hay problemas gravísimos en esa materia, porque hay algunos que simplemente no quieren que se establezca que los fondos sean heredables y no expropiables. Y lo han votado una y otra vez en contra porque simplemente no creen en aquello. Y lo segundo, diría que es un problema que yo veo, es que hay una posición muy acrítica de lo que pasa en la convención. Es decir, de verla muy, de ser demasiado buena onda con lo que pasa en la convención. Entiendo el tema simbólico, entiendo que el gobierno está un poco apresado dentro del apruebo, pero eso no puede significar que cuando nosotros quisimos hacer un proceso que significaba una nueva constitución, un nuevo pacto social, que lo necesitamos cambiar la actual constitución porque está superada de todas maneras. El problema es que eso no se cambia por cualquier cosa. Y entonces, tal como se presentó allí, en que se quería trabajar en una serie de materias en unidad, aquí lo que está ocurriendo es que van a haber al menos 13 estatutos de desigualdad entre unos y otros, que tengan que ver con justicia, que tengan que ver con esa autonomía. En el fondo es una vida en archipiélago en vez de una vida en común. Y ahí hay un problema que yo veo que lamentablemente el gobierno todavía no ha enfrentado con mayor liderazgo, y solo va a terminar. Me parece bien que hayan dado el giro en no empezar a hacer propaganda por una de las alternativas, como dijo la ministra del Interior, dijo que iba a hacer propaganda básicamente, y antes, un par de días antes, la ministra vocera y el ministro Sexpress también hicieron propaganda con recursos públicos, digamos, desde la moneda. Entonces, qué bueno que haya habido un giro en eso, porque era relevante. Tesis desechada por la Contraloría, ojo. Tesis desechada por la Contraloría. No. Al revés. Tesis que al revés. Con respecto al... No, el CERVEL dijo que eso no era campaña. Perdón, el CERVEL. Ya, pero eso Sí, es otra pero cosa. la Contraloría dijo lo contrario. La Contraloría establece muy claramente, de hecho... La Pero como lo presidencia. establece siempre. no me Pero el equivoco, CERVEL dijo que Gonzalo, ese hecho no había sido propaganda. Gonzalo, tú firmaste una cuando yo era ministro, que decía exactamente lo mismo. Porque aquí la clave es que tú no puedes hacer propaganda, que salió desechada todo esto, te aviso, que no puedes hacer propaganda electoral con recursos públicos. Y cuando tú te sientas en la oficina de la vocería a hacer propaganda por una alternativa, despreciando la otra, con recursos públicos, obviamente eso no Ese está en el acto, a juicio de ustedes, es interesante porque yo vi lo que hablaron de Chile Transparente, profesores de Derecho, que algunos decían está en el límite, pero está todavía en el límite aceptable. ¿Tú crees que ese caso fue un hecho de que supera el límite? Gloria. Yo creo que es bien complejo. ¿De lo aceptable para un gobierno? Sí, yo creo que es bien complejo, y esta es una discusión que hemos tenido además en todas las elecciones. Y yo creo que es muy bueno lo que hizo el Contralor la semana pasada, que lo hace por lo demás cada vez que hay un proceso electoral, es decir, poner y recordar cuáles son las reglas del juego. Y a mí me parece que lo que hubo la semana pasada, más allá de si está en el límite o no, no estamos en periodo de campaña siquiera, ¿no? Pero yo creo que es poner las reglas del juego claras. ¿Fue propaganda a tu juicio, Gloria, ese vivo entre la ministra No, Vallejo fíjate, y el no ministro Jackson? creo que haya sido propaganda. Y Ahora, me parece más bien que lo que hubo ahí probablemente fue un acto que va a requerir de las autoridades hoy en día tener más cuidado, porque obviamente el ambiente en un par de semanas más, cuando además hay un texto propiamente tal, el ambiente va a tender a crisparse. Y por lo tanto, es obvio que hay que tener... Gonzalo y Caterina. Solo una, paréntesis, que yo estoy de acuerdo, sin embargo creo que por algo el Contralor también sale a reafirmar. Y eso es obviamente una señal política importante. Que lo hace siempre, por eso quería recordar que lo hace siempre. Precisamente como tú decías, no en periodo de campaña, sino que a propósito de lo que pasó, el Contralor dijo, oigan, cuidado, estas son las reglas. Y eso es una lo hace señal. también, perdona Gonzalo, porque sé que querías intervenir, lo hace también porque la ministra de Interior sale en su titular, es decir, que no van a ser neutrales. Sí, exacto. Y eso es contrario a la ley de probidad, digamos, es exactamente contrario a la ley de probidad. Y yo creo que lamentablemente cuando una persona, o dos personas en este caso, una ministra y un ministro, hacen alegorías sobre ciertas cosas por el apruebo y desprecian la otra alternativa, a mí no me parece que sea una simple conversación en la cual Ahora, estoy satisfecho. Gonzalo Vinter había pedido la sí. palabra. Gonzalo. No, yo quería refutar un planteamiento de Jaime con respecto a que habría cierta tibieza o que habría un problema muy grave en la constituyente con respecto a los fondos de pensiones. Yo tengo una posición distinta y yo creo que es importante no confundir a la gente. Yo también. Tanto en el decreto 3500, o sea, en la versión de José Piñera sobre las pensiones, como en un sistema como el que propone Apruebo Dignidad o como en el sistema, digamos, de la socialdemocracia con Estado de Bienestar europeo o en el sistema cubano, decir que hay propiedad privada es complejo. ¿Por qué? Porque pensemos en el decreto 3500, o sea, en la teoría de José Piñera. Uno de los elementos esenciales de la propiedad privada
es la disposición de los bienes. Y en nuestro sistema, en el actual, en el decreto 3500, la gente no tiene la disposición de los bienes. Tanto así que los retiros requieren una reforma constitucional, ¿cierto?, que altera el orden establecido. O sea, en ningún sistema desde el siglo XIX Por eso, que entonces, no se puede retirar las plata. Matías, exactamente. Entonces la respuesta es, entonces la gente ¿a qué tiene derecho? Si no es a disponer de sus bienes. A lo que tiene derecho es una pensión. Y cuando el presidente dice que en el sistema de pensiones la gente más que la propiedad privada tiene derecho a una pensión, arde la pradera diciendo que está proponiendo la expropiación. Él no ha propuesto la expropiación nunca. Y quiero decir que con respecto... no engañes a la gente, porque no es lo que dije yo. Y con respecto a la constituyente quiero ser muy claro. En la constituyente, o sea, en el texto que ya está aprobado, con una norma que tiene, no sé, más del 80% de los votos, está establecida la propiedad privada. ¿Ya? Por lo tanto, aquello de lo que se es dueño, se sigue siendo dueño en términos muy parecidos al sistema actual. Y aquí yo creo que la derecha está haciendo algo que me parece que no es bueno, que es que mientras algunos constituyentes están negociando y redactando normas constitucionales, lo que hacen es proponer normas que no tienen coherencia, pero que no tienen coherencia con el texto, pero cuyo rechazo les permite hacer un punto de prensa que establezca un escándalo. Por ejemplo, ponen derecho a no matar, no sé, no se puede matar a los bomberos. Y uno dice, mire, esto no tiene sentido, no es una norma constitucional. Ustedes votaron en contra de la ley que castigaba más fuerte cuando le pegaban a los bomberos. Con todo el orgullo del mundo, es una de las leyes más escandalosamente demagógicas y absurdas que se ha propuesto en el Congreso. Votarían en contra nuevo. Ya, pero mira, lo que pasa es que hay una Escuchemos cuestión al presidente que dijo sobre las pensiones, Perdón, por ¿Está favor. aquí el presidente? Ah, No. Tenemos la posibilidad de guardar en registro. Respecto a las formas de administración, Sí. que entiendo que es hacia donde va tu pregunta, yo lo he dicho públicamente de manera muy clara. Creo que las AFP, sin ser la causa del problema, porque eso tiene que ver con los bajos salarios, con la falta de cotizaciones, con los montos de cotizaciones, son parte del problema. Catherine Martorell había pedido la palabra. Sí, lo que pasa es que solamente aclarar el punto respecto. Lo que no han sido claros en señalar, más allá del derecho a la pensión, es evidente que hay derecho a la pensión, es cuando ustedes nos dicen y nos dijeron a través de los retiros, los fondos son propios, ¿esos fondos van a ser propios o lo que yo voy a tener es un derecho a la pensión sin importar el sistema? A propósito de lo que acabamos de escuchar del presidente. Y ahí yo quiero reconocer algo que hizo el presidente, que fue decir, y lo voy a decir literal para no equivocarme, evidentemente cambié de opinión. Cambié de opinión y en la entrevista lo dijo. En el primer retiro era todo diferente, el segundo, el tercero. No hablo del cuarto, que es el quinto actual. Tú también cambiaste de opinión. Sí, lo he Pero dicho, quiero sí. recordarle a las personas que el cuarto retiro es el quinto. Y que el quinto, el presidente Gabriel Boric estuvo absolutamente de acuerdo. ¿Y por qué? Porque obviamente, y por favor saquémonos en este minuto el velo de los ojos, porque era lo que convenía en ese momento electoral. Pero qué bueno que hoy día diga... Con el primero y el segundo no. No, es que votó a favor del primero, el segundo, el tercero, y en el cuarto se pegó un discurso bastante incendiado, que vuelvo a insistir, recordemos que el cuarto es el quinto. Pero lo que sí quiero decir es que qué bueno que cambió de opinión, que reconoce que evidentemente está equivocado, y ojalá que en ese reconocimiento también dijera que fue obviamente una opción política, porque era lo Gloria y que convenía. Jaime. Pero son dos cosas distintas, ¿ah? Porque lo que escuché yo de él, lo leí en la entrevista, es decir más bien que no estás de acuerdo con la política pública, pero esto no tiene nada que ver con la discusión del sistema de pensiones, que son dos cosas distintas. No, yo por eso Una partí con discusión una, tiene que ver con el quinto retiro, absolutamente. y Donde él dice que se equivocó. Y la circunstancia, para todos aquellos que pensamos además que desde el principio era una mala política pública, sí tiene una explicación de principio y de final. Al principio, obviamente, en las circunstancias de pandemia en que se encontraban las personas, eso hacía que fuera, por último, más razonable, no la mejor política pública, pero más razonable, y en el quinto retiro eso cambia, no son las circunstancias que tenemos Claro, hoy, que que teníamos es en su ese cuarto minuto, retiro en siendo el una mala fondo. política pública. Pero Y fue el luego está cuarto la otra retiro que él discusión. como diputado Claro. votó y votó diciendo en el fondo que lo hacía por, Sí, por la sin duda, gente. pero es una discusión era la misma totalmente situación de distinta ahora. de la situación del Jaime. sistema de pensiones, que yo ahí yo- sí yo- creo que hay dos otra, cosas. hay una Otra deuda, discusión sí. de acuerdo, y por eso es que partí diciendo Pero que el presidente dice, entre Gonzalo- otras cosas, que los gobiernos anteriores no han podido ponerse de acuerdo y que es una obligación, se la autoimpone, de que es hora de sentarse a hacer un pacto para Llevamos tener... 10 Absolutamente. años, Claro. o más Tratar de en esto. primero Entonces aquí una ustedes cosa- son una representantes cosa sobre lo que decía Gonzalo. de distintas miradas, lugares políticos,
a la ciudadanía. ¿Van a ser capaces los actores políticos de ponerse de acuerdo en algo? Es un deber. ¿En esta materia? Déjame volver una parte atrás porque nosotros lo intentamos y fue bloqueado eso en el Senado. Y luego cuando hubo la oportunidad de hacer algo distinto, lo único que pudimos hacer fue la pensión garantizada universal, que creo que es un avance muy sustantivo a, sobre todo a las personas más vulnerables, que además amplió, no solamente subió los montos, sino que amplió también la cobertura, que era una cuestión súper Con votos de importante, todos. inclusive para aquellas personas que no estaban jubiladas y por tanto también reciben ese aporte. Yo creo que eso fue un avance muy sustantivo que fue súper transversal. Pero decía Gonzalo antes sobre la propiedad privada y sobre el uso, goce y disposición. Yo no soy abogado, pero también algunas cosas aprendí durante el Parlamento. Y lo que pasa es que los constituyentes y más bien la gente de Apruebo Dignidad lo que propone es un sistema de reparto, donde no existe ninguna de las tres cosas. Ninguna. No existe ni uso, ni goce, ni disposición. Y la razón que uno tendría que preguntarse previamente es por qué en un sistema de pensiones es obligatorio. No existen sistemas de pensiones que no sean obligatorios en ninguna parte del mundo. ¿En qué Pero parte de la espérate, redacción? Gonzalo. No, porque ¿en qué parte de la redacción propuesta para Apruebo Dignidad se establece un sistema de Lo que pasa es que reparto? tú dijiste 2 veces que aquí se trataba de engañar a la gente. Y la verdad es que cuando tú ves que en más de 20 ocasiones los constituyentes votan en contra de la posibilidad que exista heredabilidad de los fondos y no expropiación de los fondos, están dejando ver en el fondo que eso es lo que creen porque creen en un sistema de pensiones. Y déjame pasarme al último tema. tiene ¿En que qué regular, propuesta de porque Apruebo déjame Dignidad pasarme se al crea último un tema. sistema de reparto? No, perdóname. O sea, No del programa. ¿En qué propuesta constitucional? Porque eso es lo que estás ¿En diciendo. qué parte perdón, está? es obvio que eso es lo que están proponiendo. No, para mí no. Bueno, está bien. ¿Cuál es la propuesta de Además, ustedes en materia de además, FP? se norma Oye, por pero ley. una No, yo cosa- creo que no, la no, pregunta no, es... Lo que está hablando, lo que Una está cosa hablando final. Jaime es de la Constitución. ¿Quieres cerrar un segundo para que Sí, Gonzalo no, Winter porque conteste? está diciendo después que van todos a un fondo común. ¿Qué es eso? Un sistema de No, pero reparto. eso no lo dice y le ninguna llaman propuesta cuentas constituyente. nacionales y otro y es lo mismo. Es un fondo común donde tú ¿Y no qué tienes dice la Gonzalo problema. Winter, propuesta? ¿cuál es su plan para Lo que pasa es que quiero las hacer una- AFP? Que quiero el hacer una presidente dice que él no las ve hacia futuro. Quiero hacer una distinción. Una cosa es lo que estamos hablando de la propuesta de gobierno con respecto al sistema de pensiones y otra cosa totalmente distinta es lo que propone Apruebo Dignidad Para. que diga en la Constitución sobre el sistema de pensiones. Y lo que está diciendo Jaime, si no entiendo mal y que me corrija, es que él dice que Apruebo Dignidad está poniendo en la Constitución un sistema de reparto. Y eso es lo que yo no veo. De Déjame hecho, eso corregirte. se tiene que normar Déjame en una corregirte, ley. porque no lo sé. que dice es que prohíbe que exista un sistema como el de actual, de cotización individual. Y por tanto, como prohíbe el que exista un sistema de cotizaciones individuales que tienen el uso, goce y disposición en un determinado tiempo. No tienen como- disposición. Perdón. En el sistema actual no tienen disposición. Lo tienen porque puedes disponerlo en los distintos fondos. Segundo, porque ustedes mismos hicieron los retiros, a pesar de que ahora encuentran que son malos y ocupan los mismos argumentos que nosotros ocupamos en el pasado. Jaime. Cuestión que me parece súper bien, ¿ah? Porque el cuarto retiro era la misma situación de que el quinto. La misma situación, el mismo problema de inflación y otro. Gonzalo Winter estaba terminando la idea. Y Porque quiero pasarme al último, porque... pero es que vamos con las pensiones, con AFP. Quiero saber cuál es la mirada. no, Porque lo mío, Matías, era que el sistema de reparto no se está estableciendo Entonces, en la ¿qué Constitución. fue lo que no. propusimos nosotros, Matías? Si eso es lo clave. En el pasado, que estuvo cerca, era que tenía que aumentarse la cotización, porque yo creo que lo reconoce el presidente, que la AFP dice, bueno, son parte del problema. Yo tengo cierto desacuerdo con eso, porque lo que hacen la AFP es multiplicar por 3 o 4 veces los ahorros de las personas. Lo que ocurre es que hay otro problema. Es la cantidad de años Baja que se cotización. cotizan, los salarios, etcétera. Entonces, ahí aumentar esa cotización. Nosotros estuvimos disponibles y se aprobó en la Cámara de Diputados con la oposición del Frente Amplio, en que fuera 3 puntos para la cuenta individual y 3 puntos para un fondo solidario. Eso se aprobó en la Cámara. Se aprobó en la Cámara y se sí, paró quedó luego en el el Senado. Senado. Está en el Senado. Algo de lo que se Ojo, aprobó en 3 la... de los nuevos. ¿Cómo? No, 3 de los nuevos. Sí. ¿Hay algo 10, de eso que se más 3. aprobó, Gonzalo Winter, en ese acuerdo ya hace más de un año? O sea, 2 años. 2 años en la Cámara de Diputados. ¿Algo de eso se puede rescatar en el proyecto que el gobierno quiere plantear hacia adelante para salir adelante? Porque hay que acordar y hay una oposición y está muy equilibrado en el Congreso esto. Por supuesto, y esto yo lo he dicho varias veces, sentado en este mismo panel, que el programa de Apruebo Dignidad va a tener que ser sometido a la construcción de mayorías parlamentarias. Por lo tanto, es evidente que lo que nosotros vamos a impulsar, yo al menos no soy partidario de que Apruebo Dignidad se convierta en una coalición que una vez en el gobierno se atrinchere en sus principios y cause inmovilismo Gonzalo para el Winter, país. ¿cuál es el rol específico de la AFP? Porque el presidente se refirió a algo con la AFP. ¿Cuál es el rol que ustedes plantean? Primera distinción, si es que nosotros tuviéramos el 100% de los votos en el Congreso, hay que distinguir en régimen del nuevo sistema Sí, pues. y con el sistema antiguo, digamos, todavía funcionando. Esto es muy importante. Mientras haya un pensionado que no desee voluntariamente sacar su plata de las AFP, mientras haya un pensionado, la AFP existe. ¿Ya? O sea, a nadie en nuestro programa, o sea, la versión
que más nos gustaría. No se va a sacar las plata de los fondos. No se puede, es absolutamente imposible que el Estado determine que una plata que está en una AFP vaya para cualquier lado. No se puede ni ir a otra AFP, ni a un Eso ente. que en ni nada, algún ¿ya? minuto apareció de que si tú estabas en la AFP, después no podías ser parte del sistema de reparto, ¿te acuerdas que...? No, tú te puedes cambiar en el sistema que nosotros estamos Claro, proponiendo. pero ¿ya? pierdes en el fondo Ahora tus bien, fondos. La libertad, ¿Los ¿quién te pierdes? administra? No, pero parece que los pierdes. Yo me acuerdo del Propusieron que, programa de que las gobierno. personas perdieran la pensión básica, que ahora es la Claro. pensión garantizada universal, si Claro. es que se quedaban en el sistema que ellos habían escogido. Administrando los fondos que ya tienen, los stocks. Ojo, los fondos, claro, pero lo que hay que señalar es que el que ya tiene sus fondos en la AFP y quiere que se mantengan en la AFP para siempre, si esa persona vive 300 años, las AFP van a vivir O sea, 300 el sistema años. se ¿Ya? extingue una vez que en el fondo las personas deciden. Exactamente. Si todas las sacar. personas. Gonzalo Vinter, Ahora, si usted tiene que acordar. Lo que sí es importante que hay que decir es que nosotros quisiéramos un sistema mixto, ¿cierto? Donde una parte la pone el Estado, una parte tiene cotización intergeneracional, etcétera. Pero es evidente que vamos a tener que conversar. Y por eso es que no hemos presentado el proyecto todavía. La gente dice, uy, que se han atrasado. Claro, porque tenemos un Congreso completamente nuevo con bancadas de partidos que no existían ¿Qué están hace 3 haciendo años. trabajo Y que prelegislativo? estamos haciendo un trabajo para encontrar, obviamente, una reforma que una vez que Pero entre al además, Congreso... Prelegislativo Pero además con parlamentarios, entonces asumo. Estamos conversando. ¿Hay estamos conversando. comisiones? Que yo Podrían creo tomar que- el otro que que yo está creo en que el Senado sería y bueno, aprobarlo rápido. no, pero sería bueno pero saber si A existe eso le una llamaron comisión de cocina a trabajo. ustedes alguna vez, ¿o no? Sí. No, pero cocina. establecer diálogo No, es no, pero en cocina. serio, existe una Pero, o sea, sí, comisión es que con cuando- parlamentarios Cuando me que dice la Matías que yo integran. dije que eso era cocina, sí. No, yo no le he dicho que usted ha dicho. A eso le llamaban cocina. Lo llamaban ustedes. Ah, bueno, Algunos pero, de tu pero- sector político. Pero yo creo pero que. A ver, existe pero yo creo una que un comisión debate. hecha con parlamentarios No, no, legislativos, no. entonces No, ¿qué? pero obviamente que- Prelegislativo. Pero yo creo que el gobierno debate está es explorando. saludable. No, porque Más allá- yo estoy más de allá- Ya, acuerdo, uno de uno sí, para que pero- nos escuchemos. Pero que no, si Catherine solamente termina esto, y- es ok. que cuando alguien dice lo estamos haciendo, estamos avanzando, uno pregunta algo tan simple como ¿en qué? Entonces, si existe un trabajo No. prelegislativo, Yo no sé, como yo dice no sé Gonzalo, si- me gustaría yo no sé saber si qué existe o no parlamentarios lo existe. integran, que... Sí, se entiende su punto, que- Catherine. Gloria y Gonzalo, ¿eh? Sí, no sé si existe o no existe esa No, me comisión, no dice que tengo no. idea. Lo que sí creo Entonces no hay que es nada. muy importante, que es el aprendizaje del fracaso sistemático en los últimos 10, 15 años en este país, después de comisiones de expertos, y no había ni una posibilidad de llegar a un acuerdo, que es evidente que para llegar a esa discusión al Congreso Nacional, ahora, en medio además de cambios institucionales importantes, yo creo que hay que estar mirando lo que está pasando en la convención. Es muy importante tener esa discusión prelegislativa, porque si no vamos a exponer o sea, no solamente al país, sino que yo creo que a la institucionalidad de los propios ciudadanos un fracaso De de, acuerdo. nuevo. Quiero Entonces, hacer para una evitar ese Gonzalo, fracaso, cierre porque vamos a cambiar de trabajo tema. previo es súper Gonzalo, para que cierre porque vamos a Estoy de cambiar de acuerdo tema. contigo, con parlamentarios, lo porque que si tenemos- no llegáis Por sin supuesto, llega y parlamentarios, fracasa. no. Y si Gonzalo fracasa Winter, es por una favor. mala Lo que señal. tenemos es la conciencia de que nosotros tenemos un programa, que es el programa Pro Dignidad, y tenemos la conciencia que al menos en la Cámara de Diputados tenemos el 23% de los votos. Por lo tanto, se requiere humildad porque tenemos dos posibilidades. Ser guardianes de la doctrina, y eso le genera al país 4 años más sin reforma de Estoy de pensiones. acuerdo contigo. Y mi posición personal es, no podemos ser solamente guardianes Pero de la además el doctrina mundo porque el país necesita cambio. el Y mundo que político inclusive estaría traicionando a la y que ciudadanía, inclusive con todos los parlamentarios oficialistas tampoco sacamos mayoría simple. Vamos a cambiar de ¿puedo tema. solo sugerir algo muy Catherine, cortito? lo que yo sí- No le interesar. pongan ese más diálogo carteles previo, de yo no creo que más es súper bueno, AFP porque cuando en el voten pasado retiro, no porque se así- quisieron sumar a esos diálogos previos. No, Creo pero que es importante que los tengan ahora. acuérdate, Jaime, yo que sí cuando sé, votaron Catherine. el quinto retiro, todos los carteles del 27% decían no más AFP, cuando ahora Catherine. estamos reconociendo que exista una persona que Lo que- cotice, la AFP sobrevive. Entonces, No, para eso no está en el programa. atrincherarse, sería programa. bueno no poner esos carteles. Gracias, el Catherine. programa. Vamos a cambiar de tema, porque otro tema tan apasionante, tan interesante, profundo como lo de las pensiones, es lo que está ocurriendo en la Araucanía. Al presidente de la República se le preguntó recién en la entrevista sobre si viajaría a la zona, a la región. Esto es lo que respondió y a la vuelta seguimos con ese tema. Por supuesto que tengo que ir a la Araucanía. ¿Cuándo? Una de las cosas, no, pero es que no te voy a decir una fecha No, pero lo tiene planificado ahora, que sí se anunció te voy cuando iba a no- Coquimbo, por no- no te- ejemplo, no te voy a- Y ahora no- Magallanes. También. No te voy a anunciar una fecha ahora, pero por supuesto que tengo que ir. ¿Y es seguro para el presidente ir? Es que tenemos que generar las condiciones de que pueda ir. No puede ser de que yo tenga, o sería un error de mi parte el decir no, a este lugar no voy porque es muy complicado. Tengo que estar ahí, tenemos que generar las condiciones para que ese viaje, por cierto, sea seguro y que sea un aporte a la solución del conflicto. Yo no voy a ir a lugares para tratar de tener una maniobra comunicacional o decir aquí estuve y que no cambie nada. Vamos a ir cuando estén, yo espero pronto, cuando podamos garantizar las condiciones y que sirva para la resolución o avanzar en la resolución del conflicto. Perdón, presidente. Gonzalo Winter, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, hace poco rato,
ha dicho que el presidente Boric no se atreve a ir a la Araucanía. ¿Usted qué cree que debe hacer más allá del comentario de eso, si le parece a su vez comentarlo? ¿Cuándo debiera ir? ¿Cuál es la urgencia a que el presidente vaya? Claramente yo no tengo la facultad, la potestad para marcarle la agenda al presidente de la República. No, lo que usted cree, ¿no? Teniendo en cuenta que además no soy un funcionario de gobierno, pero yo creo que el presidente de la República tiene que ir a todas las regiones del país, especialmente a la Araucanía, que es una región donde no hay un problema muy grande, sino que hay muchos problemas muy grandes, muy dolorosos, muy antiguos algunos, nuevos otros, muy difíciles de solucionar. Y si hay algo que yo creo que caracteriza a nuestro presidente, es que es una persona bastante valiente. Así es que yo no creo que tenga miedo de ir a ninguna región del país. Y yo haría un llamado a José Antonio Kast. Yo creo que José Antonio Kast es una persona que representa mucho el tipo de gente que logra convertir en conflictos las diferencias. Una persona muy propia del mundo Twitter. Y no digo que toda la derecha chilena sea así, hago la distinción. Creo que la derecha está llena de líderes que buscan conversar de acuerdo a sus ideas, y yo diría que esta técnica que tiene José Antonio Kast, de todo convertirlo en declaraciones estridentes y conflictivas, no la hace bien al país. Catherine Martorell debiera ir pronto cuando, no es que le estemos dando consejos ni haciendo la pauta, sino que sencillamente la opinión que ustedes tienen porque han detentado autoridad, que, sobre todo en temas de seguridad y temas complejos. Yo creo que primero es súper importante lo que dijo el presidente. Yo voy a recorrer todas las regiones. Me parece que ese es el camino. O sea, es una obligación de cualquier presidente. Es la obligación de cualquier presidente, pero me parece Balmaceda, el primero en hacerlo. Pero me parece que está muy bien que lo diga, en el fondo, y que diga que no tiene miedo de ir a la Araucanía, que no tiene una fecha exacta, pero sí creo que las señales son importantes. Me parece que hoy día, y sobre todo, como hemos visto que han aumentado los atentados y los delitos en la macrozona sur, que también me llamó la atención, ya no le llama Huelmapu, habla de los distintos sectores de la Araucanía y también del Biobío. Me parece que sería importante como señal que él estuviera allá, que diera a conocer cuáles son todas las medidas que se están adoptando. Escuché hoy día al subsecretario Monsalve anunciar algunas. Me parece todavía no escuchar nada nuevo, salvo el sistema de entrega de tierras, que me gustaría conocerlo más en profundidad, porque la verdad es que no le entendí muy bien de qué se trataba. Pero sí creo que sería una buena señal que dentro de su agenda. Ahora, porque él dice que va a ir pronto, cuando su visita sirva de algo. O sea, uno entiende que ya se haya avanzado algo, porque no va a ir solamente a bueno, yo creo que después de la experiencia la ministra Siches probablemente no quiere ir tan rápido, pero creo que la señal es sumamente importante, la gente lo está pasando muy mal, han aumentado los delitos y creo que él es el presidente. ¿Gloria? Yo creo que, o sea, obviamente él mismo lo dice, tiene que ir en algún minuto a la región de la Araucanía, eso sin duda. Por supuesto, no exponer al presidente de la República. Yo creo que nadie quiere exponer al presidente de la República, por lo tanto tienen que estar las condiciones. Ahora, para eso yo creo que hay ámbitos sobre los cuales debiera haber señales muy claras. Me parece que el diálogo es una cosa positiva. Todos los gobiernos para atrás lo han iniciado de alguna manera, algunos han fracasado, otros no, pero finalmente es un parte del camino, ¿no? El diálogo sin lugar a dudas. Luego, el tema de tierras, que también está ahí pendiente. El tema de seguridad, yo creo que hay que tratar además de separar de manera muy clara la discusión que tiene que ver con la reivindicación de los pueblos originarios con el tema de seguridad propiamente tal. Y creo que ahí hay un déficit, es que ese punto es muy esencial, sí, porque se toma el tema de lo que ocurre en la Araucanía como un como gran si fuera tema. Un problema, solo un problema. Y hay una demanda histórica, y hay hechos de delincuencia o de terrorismo o de ambos. La ministra del Interior va a reunirse a Temucuicui, lamentablemente genera una mezcla de conflictos. ¿Por qué? Porque dejó de lado el 98% del pueblo mapuche, que tiene una legítima demanda y se fue a reunir con personas que han sido investigadas por... Incluso se reunió con víctimas de la violencia rural. Sí. Pero lo que pasa es que termina Gloria y Gonzalo. Sí, pero Gloria, Gonzalo, Jaime. Quiero insistir en el punto a propósito de tu pregunta original, Matías. Yo creo que efectivamente el presidente tiene que ir, pero para ir a esa región yo creo que tiene que estar muy claro dónde está, en el fondo, las señales concretas, pero las acciones concretas del gobierno en esta materia. Insisto, diálogo por un lado, el tema de seguridad por el otro, me parece clave. Tener una dimensión clara, y en esto yo creo que la información a la ciudadanía es muy importante. ¿Cuál es la dimensión real de un eventual problema en materia de narcotráfico, por ejemplo, en esa zona, o el conflicto de la madera? Creo que eso
en términos de información a la ciudadanía para que las personas confíen en que la solución o el camino es correcto, Jaime. es muy importante. Jaime. Oye, lo primero es que conociendo al presidente Boric como diputado y ahora como presidente, no tengo ninguna duda que no tiene temor a tomar decisiones que puedan ser impopulares. No coincide con Kast de que no se No, atreva. no, para nada, porque lo conozco y vi también la decisión que tomó él ese 15 de noviembre y otras veces más, digamos, y no podemos normalizar eso sí, y yo creo que es importante lo que dice la Gloria, que al presidente le tiren un piedrazo, que al presidente se le haga algún acto en el cual él no pueda estar en el país. O sea, eso es completamente inaceptable y completamente antidemocrático, por tanto me parece muy bien que él quiera estar en todas partes. Lo que sí, y quiero tomar algo que decía bien la Katy, y es que a la extrema izquierda y a la extrema derecha le conviene que el conflicto sea todo lo mismo. Y lamentablemente, lo que ocurre en el primer gesto de la ministra de Interior... Aclaremos, todo lo mismo es que la todo lo demanda mismo es- histórica del mezcla pueblo y con los la hechos de delincuencia se Exacto. mezclan. Digamos terrorismo. Exacto. Y los mismos saqueos con manifestantes en Santiago. Entonces, déjame, eso mismo nosotros tratamos muchas veces de decir que una cosa es el problema del Estado de Chile con el pueblo mapuche y sus reivindicaciones, muchas de ellas muy legítimas y que tienen cuestiones que son de larga data, no desde que llegaron los españoles, sino que es más bien desde la pacificación, comillas, de la Araucanía, como se le llamó, en adelante. Y ahí hay un problema que obviamente es grande, que hay diálogos, se han hecho bastantes de ellos. El problema son aquellos que se cuelgan de las legítimas reivindicaciones para hacer crimen organizado, narcotráfico, venta de armas, robo de madera. Y a esos hay una extrema izquierda que los justifica de manera permanente y trata de mezclarlo con lo otro. ¿Dónde limitaría usted ese dentro de la izquierda? ¿Desde dónde lo O sea, justifican? es Los que cosa- resulten responsables. Es cosa de ver, No, yo creo que Gonzalo en esta materia ha sido en general bastante cauto y ponderado, sin embargo, otros compañeros de su propio, no sé, partido, conglomerado, no lo han sido. Y es cosa de ver los anteriores tuits, por ejemplo, cuando había fallecido una persona que venía con un rifle militar, digamos, disparándole a trabajadores y ellos salieron a decir de que esta vez es un asesinato. Y después otras tantas veces más en las cuales se pasan 15 veces revoluciones tratando de justificar la violencia y el asesinato político. Yo creo que eso es muy, muy, muy grave. Eso yo no lo he visto en Gonzalo ninguna de las veces. Entonces, mientras no sepamos, por ejemplo, el separar. En Temucuicui hay otros grupos, como la UAM, que no es un grupo en el cual esté la idea de poder dialogar en torno a la restitución de tierra. Es más bien un grupo terrorista. Y entonces, además lo dijeron, y por tanto hay que tratarlo como tal, con la fuerza de la ley. Y qué bueno que hayan ocupado nuevamente, y en esto de verdad lo felicito, la ley interior del Estado, que es la misma que quisieron derogar hoy día diputados que hoy día son ministros, le quisieron derogar en el pasado y hoy día la han ocupado. Esas herramientas son importantes para el Estado El de Chile. presidente se refirió también, y vamos a tocar el tema de los delitos, de la violencia, más bien de la violencia en general, que en nuestro país tiene bastantes aristas, bastantes miradas que preocupan. Hoy día mismo, en el contexto de la marcha del 1 de mayo, bueno, ocurrió un hecho muy violento en el barrio Meix, aquí en la capital. Escuchemos. Lo que está pasando es inaceptable. Y acá no pueden haber medias tintas. Estamos naturalizando la violencia en nuestro país en demasiados sentidos. Nosotros, por cierto, no podemos permitir, como Estado, que bandas delictuales de crimen organizado se tomen las calles de nuestro país. Catherine Martorell, el actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que estamos en el peor momento de la delincuencia, de la inseguridad, desde el regreso a la democracia, entiendo. Ya. ¿Lo comparte? No lo comparto, primero porque no es real. De acuerdo a la medición de casos policiales no es real, de acuerdo también a la ENUSC no es real. Y segundo, tengo una diferencia profunda con él. Si él realmente cree que estamos en el peor momento de la delincuencia, yo lo invito a que los 7 detectives que tiene de guardaespaldas los manda a una comuna donde necesita que se investigue y que se haga ese trabajo. La Subsecretaría de Prevención del Delito siempre se ha trabajado con un solo PPI que es Carabinero, él tiene hoy día 7 y yo lo invito a que esos 7 detectives estén en la calle trabajando para prevenir el delito o investigando los delitos para darle más seguridad a las personas. Pero ¿estás segura pero de una Tengo cosa absoluta así? seguridad de eso y es más, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, 51 carabineros de la escolta presidencial fueron enviados a la 40 comisaría de La Pintana y que se fueron a trabajar allá, lo puede la misma alcaldesa Pizarro corroborar y yo los invito entonces a no solamente decirlo desde un discurso, Pero a está hecho el menos punto, que está hecho el punto, para que realmente quede lo claro, Gonzalo crea. Winter. No está hecho el punto, no entiendo bien de qué No, está hecho el punto, ya dijo lo que dijo. No lo estoy acusando, estoy diciendo, primero, que no es real lo que él dice y que eso se avala en cifras.
El dato mata relato. Y segundo, No, me refería a que lo de los quizás 7 PPI. lo de los 7 PPI él los tiene. Tiene 7 detectives, incluido chofer, que no es de la subsecretaría, que es un chofer de la institución de la PDI, que lo acompañan a todas partes. De hecho, yo creo que alguien puede haber visto en algún minuto cuando salió corriendo con una pregunta y lamentablemente uno de los detectives se cayó, lo metieron a... Yo supongo, es que Muchas gracias, que también para no ser demagogia este tipo de cosas, uno supone que cuando una persona, cuando una autoridad pública tiene 2, 3, probablemente 7. ustedes han tenido en el fondo Una personas, mujer. ok, pero eso obedece también, uno supone, si es que es así, a en el fondo, una hipótesis en materia de seguridad respecto a lo que está enfrentando esa autoridad. O sea, tampoco creo que haya un ejercicio de arbitrariedad en una cosa así, si es que efectivamente fuese así. Existe, ¿no? lo que se hace, te cuento, Ahora- Gloria, lo que se hace son perfiles de riesgo. Se llaman perfiles de riesgo que se le entregan a todas las autoridades. Entonces, y supongo que eso tiene una justificación en base a lo que, si es que eso No, fuera efectivamente cuando el así. perfil de riesgo... A ver, lo que dice Gloria, ¿hay una arbitrariedad del subsecretario? ¿Eso está denunciando Desde usted? mi perspectiva, nunca se ha justificado 7 detectives. Pero él puede tener un criterio distinto al suyo. La Él pregunta ojo, es sí, que- pero que si hay una Por eso, metodología... puede ser fruto de un análisis que puede ser equivocado. Un o autoanálisis, acertado. claro. Pero además todo Chile existe antes una de que le preguntáramos a él. metodología dentro del No, esa Estado. metodología es de Carabineros, no es de la PDI. De hecho, él cambió su protección de Carabineros a PDI. Ya, pero Carabineros todo hace el eso perfil de uno riesgo. supone, es que yo creo que es muy importante, a propósito justamente lo que hablábamos del clima en las instituciones, a propósito de la degradación del debate público, que uno cuando dice una cosa así, tiene un sustento esto detrás. Más allá de las 7 personas, uno supone que responsablemente una autoridad de gobierno, cuando toma una decisión de esas características, tiene Jaime una Belolio, por favor. justificación No Jaime, y corresponde una hipótesis, que una sino autoridad pueda sino estar qué es en lo que peligro. queremos O sea, yo creo que decir. todo aquí- ¿Qué es lo que es que Katy, Lo que de yo verdad quiero creo que es decir importante. es lo ¿Qué es lo que queremos siguiente. decir? Cuando ¿De que hay una existe un perfil, irresponsabilidad, cuando a una mí me hicieron un arbitrariedad? perfil de riesgo, como se lo hacen a todas las autoridades, a mí me dijeron 3 carabineros. Yo dije, ¿es posible con una carabinero? Y me dijeron, ok, y así funcionamos. Cuando llegó el subsecretario, decidió que no quería carabineros, que quería PDI, pero nunca se ha justificado tener 7 detectives desde mi perspectiva. Ya, Jaime Belolio, Ahora, ¿es una Jaime Belolio no ha decisión hablado sobre este personal tema. de la autoridad? Sí. ¿Y cuál es mi Tampoco. opinión? Mi Jaime opinión es que y si él Gonzalo, para realmente cerrar. cree que estamos en el peor momento de la delincuencia, yo lo invito a que sus 7 detectives estén trabajando en La Pintana Jaime o donde Belolio, se necesita por y no favor. cuidándolo a él. Yo quiero tomar parte de las palabras del presidente cuando dice que es inaceptable, digamos, que haya una cierta violencia. No puede haber medias tintas, dice. Exactamente. Y de nuevo, qué bueno que haya hoy día una voz distinta a la que tuvieron en el pasado, porque las primeras señales que se dieron cuando el gobierno entra, es decir, que uno de los primeros proyectos que querían hacer era una amnistía para aquellos que habían cometido delito, incendiando las ciudades, saqueando, intentando matar a otras personas, dentro de aquellos que están, de los que comillas llamaban que eran presos políticos. Había también, en el primer proyecto, el original, había el homicidio frustrado. Y entonces, qué bueno que, porque yo creo que ha ocurrido lamentablemente en estos últimos 2 años, y creo que es una hipótesis obviamente a seguir tratando, ¿por qué hay más violencia que se refleja en los colegios, se refleja en las calles, se refleja que hay muchas mujeres que tienen el temor de entrar al metro y que sean acosadas, se refleja en distintos espacios de la sociedad, que aumentó la violencia intrafamiliar durante la misma pandemia, pero yo creo que también tiene que ver con la justificación permanente de la violencia que se hizo estos últimos 2 años? Y entonces, si tú no consigues lo que quieres, una vía, porque te lo han dicho, te la validaron distintos políticos, te dijeron que además iba a haber un perdonazo, una amnistía, se quitaron las querellas. Entonces, yo creo que ahora tiene que haber una señal clara. Y esa señal clara no solamente es de control de armas, sino que también de darle la legitimidad Gonzalo a Winter, los carabineros y las policías. ¿Se para siente el- aludido en algo de las palabras del exministro Belolio respecto de que hubo, no sé si se refería a quién, pues no lo hizo No, negativo, no me siento aludido. aquí hubo justificación No, de la... a Gonzalo no. No me siento aludido, pero quiero partir por algo. Yo creo que tenemos un problema muy generalizado de violencia que nuestro país no conocía en toda su historia. Este tipo de violencia, obviamente que hemos tenido guerras civiles, pero este tipo de violencia en los colegios, entre estudiantes, ¿cierto? Que tiene que ver con la pandemia, yo creo que tiene en parte que ver con el encierro, tiene que ver con un descontrol de la cantidad de armas que hay en nuestro país y tiene que ver con la penetración del narcotráfico, pero por cada rincón o por muchos rincones de nuestro país, que es una cosa muy lamentable y que
y que hemos fracasado en frenarlo, y ahí yo creo que tenemos que buscar la mayor unidad posible para enfrentar el narcotráfico, porque yo creo que podemos encontrar visiones comunes. Ahora, quiero tomar algo sobre este tema que planteaba Jaime en el punto anterior, ¿no? Que es la intención de determinadas personas, de cualquier parte puede ser, de mezclar las cosas, ¿ya? Yo creo que hay opositores del presidente Boric que intentan mezclar las cosas cuando se trata de violencia por un fin opositor, y también creo que hay, y quiero hacerme cargo, que hay personas de izquierda en nuestro país que en la burbuja de información, en el algoritmo en el que habitan y en los cercos de confirmación, solamente ven determinados hechos y no ven los otros. ¿No ven violencia, no ven terrorismo, por ejemplo? No, pero voy a ir a lo que pasa en Santiago. Distinguir manifestante, saqueador. Dos cosas distintas. Manifestante, derecho, que hay que proteger y que hay que, digamos, hacerse cargo, o sea, fundamental pilar de la democracia. Esencia de la democracia. Saqueo no. Es un asunto, y aquí quiero ser muy claro. Si tú prometes en el Congreso Pleno cumplir y hacer cumplir la ley, que es lo que tiene que hacer un presidente para convertirse en presidente, entonces, ante un saqueo, tienes que hacer cumplir la ley. Y eso es algo que creo que el presidente ha manifestado con claridad. Gonzalo Winter, Catherine Martorell, Jaime Belolio, Gloria de la Fuente, les quiero agradecer por haber estado esta noche conversando. Estos temas nos quedan siempre. Y lo que viene es muy interesante con Santa María, con convencionales, porque la convención realmente entra en tierra derecha en las últimas semanas, luego vendrá la armonización. Así que hacemos este preámbulo, cambiamos aquí de invitados y Cory Santamaría conduce el siguiente panel.